Le cuento que me encuentro súper bien acompañada por el doctor Ludendorff Suze Montiel, quien es psicólogo clínico, y nos trae un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando del duelo, cómo al ser humano le afecta la pérdida de sus seres queridos, cuáles son esas etapas o estadios y cómo usted puede salir adelante, doctor. Buenos días, Buenos bienvenido. días, doctora. Gracias. Es un placer estar en esta mañana con ustedes, acá acompañándolo y en una situación donde muchos televidentes o que nos están escuchando por las redes puedan saber qué es el duelo y por qué se sienten ese dolor tan terrible y que a veces no lo pueden superar. Hoy lo vamos a explicar de esa manera. Con este tema, doctor, muchísimos se van a sentir identificados y creo que es muy importante iniciar o empezar con la definición, porque cuando escuchamos la palabra duelo, generalmente lo atribuimos a perder a un ser querido, quizás por un fallecimiento, pero ya usted me explicaba que este término es amplio. Amplio, sí. Duelo es toda pérdida, ¿verdad? Hay duelo cuando hay separación matrimonial, cuando hay divorcio, hay duelo por la pérdida de una mascota. Hasta por eso se sufre, fíjese. Todos hemos pasado por eso. Claro, hay un duelo breve. Cuando has perdido y te han robado en el bus, te han sacado la cartera y decís, ay, ¿cómo me pudo aparecer el celular? Y llorar 2, 3 días hasta lo recuperar. Hay dolor, pero es pasajero. Pero ¿cuál es el duelo más terrible? Es perder a un ser querido, ¿verdad? Un ser querido que ha estado a la par de nosotros y que cuando se va, llegue el momento de partir, no lo podemos muchas veces superar. Entonces pasamos etapas y de estas etapas vamos a hablar. Una de las primeras etapas es la negación. Creemos que no es cierto, no me puede estar pasando. Sí, y la persona dice no me puede estar pasando, esto no es cierto. Y si es y depende de la muerte de la persona. Si es una muerte violenta de repente, entonces es más chocante. Y eso precisamente quería comentar con respecto a eso, doctor. Sí. Creo que cuando la muerte es súbita es más impactante para los familiares, porque ya me mencionaban, por ejemplo, unas amistades que tuvieron a su papá cierto tiempo durante el hospital y creo que te vas preparando psicológica y emocionalmente, que quizá el señor está grave y los médicos te dicen no creemos que salga de esta. Entonces vos ya te vas haciendo la idea. Claro que pero cuando son muertes súbitas, como por ejemplo accidente, un infarto o el miocardio, suele ser más impactante para la familia. Más difícil de procesar este impacto, ¿verdad? Violento para el ser humano, para la mente misma, que no estaba preparada para este sentimiento de dolor y de pérdida, ¿verdad? Entonces ahí hay una negación, no puede ser. El otro paso que sigue es, por ejemplo, otro estado del duelo es la negociación. Negociación le llamamos el aspecto que cuando usted sabe que murió su familiar o está por morir, empezamos a hacer cosas que no normal no lo podríamos hacer. Por ejemplo, negociar hasta con Dios. Dios, dame a la persona que yo quiero. Te voy a hacer una promesa. Sí, te voy a hacer una promesa. Ahora que venga Santo Domingo me voy a ir ahí hincado hasta la sierrita, ¿verdad? Entonces hacemos cosas así. Yo te prometo que si me la dejas viva por lo menos unos 6 meses más a mi abuelita, esa parte, ¿verdad? Cuando sabemos que no hay nada que hacer, cuando el médico nos ha dicho, mire, tu paciente no creo que lleve 2, 3 meses, despídase de ella. Entonces, esa es otra parte del duelo, ¿verdad? Otra parte del duelo, y es la más peligrosa, es cuando entramos a la tercera fase, que es la depresión. En la depresión nosotros vamos a encontrar personas que tienen ira, enojo, rechazo, sentimientos de culpa, y no queremos salir a la calle, nos encerramos. Vamos a cada rato al cementerio, vemos la foto, lloramos como que fuera ese día que la fuimos a enterrar, pero me han pasado varios meses, ¿verdad? A lo mejor la depresión puede llegar al segundo mes, ¿verdad? Al tercer mes. Entonces, recomendable en esa etapa tiene que ser acompañada por ayuda profesional con un psicólogo. Se podría decir, doctor, que la etapa de la depresión es etapa clave, por decirlo así, porque hay personas que la superan y pasan a la siguiente fase, pero hay muchas personas que incluso han pasado hasta 8 o 10 años que su familiar falleció o que perdieron a su pareja o que perdieron algo con respecto a lo económico y no salen de esa depresión. No salen. Entonces ahí es donde decimos que ese duelo no se manejó, no se elaboró bien, no fue tratado por un profesional y se convirtió en un duelo patológico o un duelo enfermizo. Y ese es peligroso porque pueden incluso hasta suicidarse, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, cuando hay recaídas del duelo. Estas recaídas están cuando viene el cumpleaños del fallecido, cuando viene la Navidad y no lo tienes presente. Como Día de la Madre, Día del Padre, exacto, por ejemplo.
Ahí pueden haber algunas recaídas, pero es normal, ¿verdad? Sentirse así afligido, sentirse triste y pasa, pero cuando no lo superas, has tenido tanto tiempo, 10 años, 5 años, y vuelves a sentir ese mismo dolor y no pasa para ti siempre, necesitas ayuda profesional. Ve a tu psicólogo o psicóloga de preferencia y vas a ver que te vas a sentir mejor para que te ayude a elaborar en las fases del duelo, para que puedas hablar qué es lo que te ha pasado. Si es que no te pudiste despedir de él, hay algunas técnicas importantes, ¿verdad? Si es que le fuiste grosera en vida, ¿verdad? Porque a las personas hay que tratarlas bien en vida y no cuando se mueren. Yo he visto en los cementerios que hay hasta casas que no le dieron en vida. Yo digo, wow, ¿y qué es esto de mármol? Cuando Hecho ya no de la mármol. pueden disfrutar. Ya no la pueden disfrutar, es en vida entonces. Si no lo hiciste y se murió repentinamente ese familiar y estás con ese sentimiento de culpa, haces una carta, elabora una carta y decirle todo lo que querías hacerle en vida y te despedís de él y vas a la tumba y se la entregas ahí. O podés romperla o enterrarla y eso va a ayudar en la parte psicológica a sentirte bien. Esas son algunas terapias que nosotros damos los psicólogos para que vayas elaborando el duelo y que no se te haga enfermizo. Y esto puede incidir, doctor, directamente en que superemos o no el duelo. Ya le mencionaba yo a mí, en mi caso, ¿Sí? Pues yo perdí a mi papá. Ajá. Y pues gracias a Dios yo fui buena hija. Pasé por un dolor que es bastante fuerte, sabemos que es parte del proceso durante mucho tiempo. Sin embargo, mi hermana, digamos que se portó bastante mal, entonces a ella le costó mucho superar un poquito más, cayó en ansiedad, cayó en depresión y tenía ese peso de conciencia de no haber hecho las cosas bien. Sí, entonces esa parte es lo que nosotros indicamos, ¿verdad? Despídete de tu familiar, dile lo que le querías decir en vida y procura, ¿verdad? Integrarte ya a la vida normal. Busca ayuda profesional porque no es fácil vivir con ese sentimiento de culpa. Todos los seres humanos cometemos errores y si tú cometiste ese error, pues déjalo, Dios te lo va a perdonar, entrégaselo a Dios también y vas a ver que te vas a sentir con el tiempo mejor. Algo que es muy importante destacar, doctor, y a mí me pasa en lo personal, que hay personas que nos refugiamos en la omisión, por decirlo así. A mí, por ejemplo, luego que pasó lo de mi papá, no me gustaba que nadie me mencionara con respecto o que me estuviera recordando. Incluso no quería ni ver fotos ni nada porque sé que eso me duele. Entonces hay personas que evitan que les estés mencionando el tema, que le estés dando vuelta a ese tema. Hasta se molestan que le refleje a esa persona nueva. Eso se llama en psicología bloqueo del duelo. El duelo hay que vivirlo. No hay que bloquearte porque se te va a hacer más doloroso cuando vengan esos días de recordar a tu deudo. Entonces se te va a hacer más doloroso. Tienes que expresarlo, dice la gente. No lloró en el velorio, no lloró cuando lo enterraron, ¿verdad? Entonces bloquearse no es recomendable. Tienes que elaborarlo, tienes que sentirlo, porque es una fase, un proceso que te va a ayudar a recuperarte lo más pronto posible. Y eso es importante destacarlo, doctor. Creo que mucho hemos visto en algunos casos, en velorio, incluso en entierro, que quizá era su marido, su papá o algún familiar bastante cercano y la persona no llora en lo absoluto. La ves totalmente calma, centrada, calladita. Y las personas suelen decir, eso es malo, no te puedes estar aguantando todo eso. Pues no dejan de tener razón, ¿verdad? Nuestras abuelas recomendaban siempre ir al entierro, porque hay otras personas que no les gusta ir al entierro, ¿verdad? Es la forma de llevar su duelo, así se sienten, pero a la larga les puede afectar. Así que pasa todo el proceso y en algún momento te vas a recuperar. ¿Sabes cuánto puede durar eso? Te puede durar el dolor de haber perdido a un familiar, te puede durar de 6 meses a 1 año. Entonces, ese proceso lo tienes que llevar y recuperarte lo más pronto posible. Ahora, ¿nosotros cómo podemos ayudar a una persona que no sale de esta fase del duelo, que en este caso sería la depresión, y a veces va acompañada con la ansiedad? Ya conocía yo, doctora, a una paciente que pasaron 10 años que su marido falleció y ella sigue en lo mismo. ¿Cómo la podemos ayudar? Bueno, ahí es ayuda psicológica, ¿verdad? Necesitamos que esta paciente pueda enfrentar lo que vivió, la realidad, no puede vivir ya del pasado, tiene que reintegrarse a su vida, está perdiendo algunos proyectos que tenía, ¿verdad?, planeado hacer, a lo mejor con una persona que falleció y ya no puede, estando sin ella cree que no puede. No, hay que seguir, la vida siga. Recuerdo que este es un proceso normal de la vida. Es cierto que lo vivimos, pero muchas veces no lo aceptamos.
Así que hay que estar preparado para estas situaciones. Por ahí Todos decía pasamos una por ahí. frase, doctor, que dicen, el dolor es lo que nos hace sentir vivos, entonces es parte de la vida. Así es parte de la vida. Doctor, para las personas que quizás se sienten identificadas, están en esta etapa, en esta fase que es muy difícil superarla, Sí. y que quizás necesitan esa ayuda psicológica, ese apoyo emocional, ¿cómo lo contactamos? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo no? La clínica de psicología integral está en Altamira. Le recomiendo el número 8375-6740, creo que está en pantalla, para que llame. Este mes tenemos las consultas con un 35% de descuento. Así que llámenos. Podemos, y a los que van a sacar portación de armas, también hay valoración psicológica para la portación de armas. Ley 510 para sacar la licencia DAE. Bueno, por ahí llegamos. Bueno, lo esperamos. Muchísimas gracias, doctor. Le esperamos Gracias a la usted, próxima doctora semana. Saravia.